Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a alabar a nuestro Dios con este canto, Abre los cielos. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, a llover. Los árboles de campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, a llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, a llover. A llover, a llover sobre tus renuevos. A llover, a llover. Señor, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Manda la lluvia. Dios les bendiga, hermanos. A nuestra amada congregación en Coacalco y hermanos que nos ayudan con su escucha al compartir este texto, queremos hoy compartir Efesios 3 del 1 al 13. Tenemos expositivamente esta predicación, Efesios 3 del 1 al 13, dice la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido en oración que no desmayéis a causa de mis tribulaciones con vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pues gracias, Señor, por su palabra. Y hoy corresponde hablar, hemos titulado Cualidades en el ministerio. Hablamos del ministerio de Pablo, pero indudablemente se puede aplicar a cualquier ministerio cristiano. Y vemos en este texto que la carta a los Efesios hablamos siempre de riqueza espiritual.
Todas las bendiciones de Dios están descritas en esta carta. Bendiciones espirituales para fortalecernos en pues la batalla espiritual que tenemos. Tenemos que continuar en la vida espiritual, en la vida personal y pues también en los asuntos ministeriales. Y Pablo tuvo sin lugar a dudas un ministerio ejemplar. Todos vemos en él a un gran apóstol, a un gran misionero, un gran maestro, un gran pastor en muchos aspectos, pero también él tuvo esta disertación respecto a la gracia de Dios dada no nada más a los judíos, sino también a los gentiles. De ahí que derivamos entonces que tuvo un alcance más allá que lo que había en el ministerio local en ese momento, el ministerio de Jerusalén, porque los apóstoles que estaban ahí, los 12 apóstoles en Jerusalén, se dedicaban a predicar a judíos. Pero Pablo estaba predicando a judíos y a gentiles. Entonces hay una gran inspiración, hay un gran modelo de servicio al Señor y sin lugar a dudas todos los que queremos servir a Dios tenemos un buen modelo en el apóstol Pablo. Tenemos que recordar como contexto que los ministerios que estaban en ese momento, los primeros 100 años después de Cristo, estaba en la iglesia empezando en Jerusalén, estaban fundándose congregaciones. Pablo escribe 13 cartas, si escribió Hebreos, escribió 14 cartas, que es casi seguro que escribió Hebreos también, pero entonces él es el que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, casi la mitad del Nuevo Testamento. Sin embargo, los otros escritores, los otros apóstoles, muchos estaban dedicados también al ministerio entre los judíos. Vemos ahí que el ministerio de los judíos que estaba pues en Jerusalén particularmente, en Hechos 2, 14 a 36, se habla de una predicación. Los apóstoles predicaban cotidianamente la palabra del Señor. Y de esa predicación surgían las conversiones y había, pues el traslado de la fe judía a la fe cristiana, pero aún todavía con muchos atavismos ceremoniales del Antiguo Testamento. Hechos 3, del 1 al 10, nos habla de las sanidades. Había muchas sanidades allí en Jerusalén y se oraba por los enfermos y era un testimonio de la bendición de Dios en su iglesia. Hechos 5 del 2 al 16 se titula literalmente Señales y Maravillas. O sea que había tantos milagros, tantas señales cotidianamente en la iglesia de Jerusalén que pues mucha gente quedó impactada. Mucha gente quedó impactada con ese ministerio y realmente pues era un ministerio dedicado a los judíos. Hechos 9 del 16 al 43 nos habla de la resurrección de Dorcas con el apóstol Pedro. Dorcas o Tabita, una sierva del Señor que tenía ahí en el contexto judío un gran testimonio, pues Dios la levantó de la muerte. Hubo una resurrección de una persona muerta en este momento, hasta este punto de lo que describe la palabra de Dios. Pero el ministerio de Pablo es totalmente distinto. Incluso vemos en Hechos desde el capítulo 9 o 10 hasta el capítulo final de Hechos como se habla mucho de Pablo. Ya no nada más en Jerusalén, Pedro, Jacobo y Juan, sino ahora también Pablo, y apóstoles y misioneros a otras naciones. Entonces vemos este ministerio dedicado a los gentiles. Hechos 13, del 1 al 3, nos habla del llamamiento al ministerio misionero para Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo dijo, aparten a Saulo y Bernabé para la obra a la que les he llamado. Entonces era un llamado muy solemne, muy específico, no nada más estar en la iglesia de Jerusalén, sino en las iglesias que eran en ese momento de otras naciones. Tenemos 3 viajes misioneros. El primer viaje misionero está Hechos 13, 4 al 14, 28. Un primer viaje misionero a la zona propiamente asiática, muy cercana a donde Pablo vivía y donde ministraba la iglesia de Jerusalén, pero fue un viaje que fue a otras etnias también, a otras etnias en esa zona de Asia. El segundo viaje misionero, Hechos 15, 36 al 18, 23, es un viaje dedicado a Europa, propiamente las iglesias que hoy conocemos como Europa, y también pues tuvo Pablo que extenderse mucho más para ese ministerio. El tercer viaje misionero, Hechos 18, 22 al 20, 38, habla de un alcance tanto Asia como Europa en ese momento del ministerio de Pablo. Entonces Pablo trazó una línea misionera desde el inicio de la iglesia. Desde la primera centuria de la iglesia, como iglesia cristiana, este hombre de veras fue usado para llevar la palabra a muchas naciones y sigue siendo el modelo de la iglesia que quiere llegar a otras etnias, no nada más a nuestro idioma o nuestra nación o a nuestro estado, sino a naciones muy lejanas en cultura, en idioma, donde también podemos llevar el evangelio. Entonces hay un alcance del ministerio de Pablo que se extiende, como describe en esta carta, aquí los primeros 13 versículos de Efesios 3. Vamos a hablar de 2 cualidades en el ministerio de Pablo. La primera cualidad en este hombre de Dios es el alcance. Efesios 3, del 1 al 7. El apóstol Pablo tenía una gran autoridad. Dice que era prisionero. Hechos 13:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Habla entonces de una descripción de su ministerio. Dice su nombre en este caso para describir parte de su ministerio, siempre cuando está hablando de cómo había ese alcance dado por Dios. Y dice prisionero de Cristo Jesús, o sea, él recordaba las cárceles.
recordaba el estar totalmente esclavizado al Señor, como si estuviera encarcelado. Y hay algunas cartas que se llaman a la prisión, donde desde la cárcel Pablo predicaba a los epístolas pastorales y a las personas, a las iglesias que tenían necesidad de continuar con la palabra de Dios. Y en ese momento Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Entonces describe muy ampliamente ese alcance que no nada más estaba allí en Jerusalén o donde llegaban a algunas ciudades a buscar la comunidad judía, sino además de la comunidad judía a todas las comunidades, los idiomas, todas las etnias que tenían que recibir el mensaje del Señor. Y recordamos la palabra gentil, se usaba en ese tiempo. Los judíos dividían a la humanidad en judíos y gentiles. Los judíos pensaban que eran aprobados, que estaban bien con Dios, aunque en el fondo nos damos cuenta de que no era así. Muchos judíos no eran convertidos de corazón, necesitaban realmente una conversión. Y los gentiles era el resto de las naciones o extranjeros para ellos. Pero Pablo dice, yo estoy como prisionero para ustedes, aunque son extranjeros. Y también puede implicarse la cárcel por la predicación, que pasó mucho en el ministerio de Pablo. Dice esos 3.2 acerca de la gracia. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces, el apóstol Pablo está desde una alusión al ministerio que el Señor le dio, porque veremos eso enseguida, cómo le llamó a las naciones, pero dice, si han oído este testimonio, es lo importante de servir al Señor, un testimonio. Necesitamos ser personas conocidas, personas con un estilo de vida, personas que estamos sirviendo. El servicio puede ser arduo, en ocasiones puede ser muy intenso, pero siempre será de grande bendición. Dice, si ustedes han oído de la administración de la gracia que me fue dada por Dios para con vosotros. Entonces Pablo habla aquí de una gracia específica para el ministerio. La gracia es muy amplio, el concepto, el regalo de Dios que produce gozo, pero también en este caso habla de una administración de gracia. La palabra administración de gracia habla de algo muy especial o muy específico. Dice, Dios me dio una gracia especial. Cuando me llamó para predicar a los no judíos, es una administración especial. Es un testimonio de gracia para predicar la palabra del Señor. Y dice, me fue dada para con vosotros. La gracia dada para con vosotros. Entonces el concepto del ministerio de Pablo es que el servicio a Dios es para servir a los demás. No es para servirnos a nosotros mismos, ni para ser autocomplacientes, sino siempre para servir a otras personas. Y Pablo dice esto. Me fue dada la gracia para con vosotros los que no son judíos. Dice el versículo 3.3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Y es aquí donde Pablo hace una alusión a cómo se convirtió, como el Señor le llamó, y tenemos un testimonio muy especial, un poquito distinto de los otros 12 apóstoles que estaban en Jerusalén en ese momento. Hechos 9.3 dice que hubo un resplandor de luz del cielo. Cuando Pablo iba a Damasco, recordamos, con cartas para atacar cristianos, sacarlos de su casa, hacerlos declarar, hacerlos renegar de la fe, e incluso encarcelarlos. En ocasiones, como pasó con Esteban, hasta permitir la muerte de cristianos. Ese era el tipo de vida que tenía Pablo en su esquema religioso. Hechos 9:4 y 5 dice que escuchó la voz del Señor Jesucristo, o sea, directamente el Señor le habló. Y esta voz que él escuchó, que no escuchaban los que iban acompañándolo, pero Pablo escuchó claramente la voz del Señor. Y recordamos que le preguntaba, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Jesús se identifica tanto con su iglesia que no le dijo, estás persiguiendo a mi iglesia. Dice, me persigues a mí. Si atacas a mi iglesia, me atacas a mí. Hechos 9:9 dice que estuvo 3 días sin ver. Lo tuvieron que llevar esas personas que lo acompañaban para buscar cartas en Damasco. Lo llevaron a una casa y allí Pablo se quedó 3 días sin ver. De inmediato quedó ciego. Posiblemente por esta causa algunos llegamos a pensar que había una afección en la vista de Pablo, cuando ya en la tercera edad habla y dice, escribo con grandes letras, y en ocasiones usaba amanuenses. O sea, él dictaba las cartas porque ya no podía escribir. Es una conclusión a la que podemos llegar. Pero dice también Hechos 9:17 que Ananías oró por él para recibir sanidad y ser lleno del Espíritu Santo. Un discípulo llamado Ananías. Hay varios Ananías en el Nuevo Testamento, pero este hombre era un discípulo y incluso tenía temor. Recordamos ahí en la narración de Hechos, dice, Señor, yo no quiero ir con este hombre porque he escuchado que persigue a la iglesia y que es un hombre que es totalmente incontrolable para tratar de proteger el judaísmo. Y el Señor Jesús le dijo a Ananías, es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante muchas naciones y magistrados. Entonces, el llamamiento de Pablo es muy distinto. Por eso vemos aquí un llamamiento en una nación extranjera a las naciones extranjeras y de un gran alcance. Dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
Es muy importante notar cómo Pablo habla de la lectura. La lectura, ya el libro de los Hechos se tenía que estar redactando por Lucas, aunque esto posiblemente tardó mucho tiempo, lo que fue toda la narración desde el inicio de la iglesia hasta ver a Pablo encarcelado en Roma. Son muchos años, pero Lucas estaba compilando esa historia y ya los evangelios y otras cartas que empezaban a escribirse empezaban a ver cómo el ministerio tenía una diferencia. Los que estaban en Jerusalén estuvieron con Jesús, los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús y estaban dedicados a predicar solamente entre judíos. Pero posteriormente a Hechos 9 y 13, donde habla mucho del ministerio a los gentiles, vemos entonces que dice Pablo, leyendo lo cual ustedes pueden entender. Entonces es importantísimo lo que nosotros leemos. Leer las cartas, leer el testimonio, leer la narración del libro de los Hechos por Lucas, que es toda una narración así muy especial, muy completa. Bueno, entonces leemos y entendemos qué fue lo que sucedió y cómo eso implica un cambio en el ministerio. Y dice Pablo, ustedes pueden entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Recordamos que a Pablo lo menospreciaban porque no era de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Esto fue algo así como un ataque a un gran hombre, porque la iglesia en Jerusalén veía que los 12 apóstoles, aún con Matías, que sucede a Judas, dice que pues conocieron a Jesús, estuvieron con Jesús, pero Pablo no. Entonces había como un menosprecio a este hombre, sin embargo no tenía por qué menospreciarlo. Fue un gran apóstol, un gran escritor, un gran siervo de Dios, y vemos aquí que Dios tiene muchas formas de obrar. En ese momento en Jerusalén era correcto el ministerio solamente dedicado a esa etnia, pero después ya la iglesia tenía que predicar a muchas naciones. Vemos desde la gran comisión con Jesús en Mateo 28 y los demás evangelios que habla de esto, y en Hechos mismos también. Vemos como el Espíritu Santo impulsó a la iglesia para predicar a otras naciones. Y dice Pablo, para que vean cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. La palabra misterión no significa algo que es así que da miedo, quiere decir algo que no se conocía. La palabra misterio que aparece aquí sería como una palabra enfática en este capítulo de Efesios. Dice Pablo varias veces la palabra misterio, pero decíamos entonces solamente es que no se conocía. Para que ustedes vean mi conocimiento en lo que no se conocía de Cristo. Porque el Antiguo Testamento revelaba parte, pero no revelaba todo. Entonces Pablo dice para que ustedes vean mi conocimiento en el Señor Jesús. Pablo decía que tenía un gran conocimiento sobre Jesús. Esto fue determinante en su ministerio porque realmente siempre que predicó, siempre que fue usado en las misiones, siempre que defendió la fe, siempre que estuvo expandiendo el evangelio como lo hizo de una manera tan ejemplar, siempre decía tengo un gran conocimiento de Jesús. Mi conocimiento no es de otra materia, ahora es de Jesús. Dice el versículo 5 algo de la revelación. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces Pablo habla de una manera muy contundente respecto a cómo dice, en otras generaciones no se dio a conocer este misterio de Jesús a los hombres. O sea, habla del Antiguo Testamento. Aunque todos los profetas del Antiguo Testamento algo conocieron, muchos de lo que iba a ser el Mesías, algunos mencionan mucho, otros mencionan poco del Mesías, pero había un conocimiento de un Mesías que iba a llegar, no hay esa revelación como se da en el Nuevo Testamento. Entonces es muy importante notar las diferentes generaciones. En el Antiguo Testamento fue una revelación limitada y solo para Israel. Solo para Israel, la gente que se convertía tenía que seguir las ceremonias que eran representativas de la obra de Jesús y era en Jerusalén. Era hacer viajes a Jerusalén, circuncidarse en este caso y también pertenecer a alguna comunidad judía. Pero en el Nuevo Testamento viene una revelación totalmente desbordante, una revelación abundante. Dice, ahora en este tiempo es muy distinto porque se ha revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu una nueva revelación. Entonces describe aquí Pablo esta palabra de revelación, que los apóstoles y profetas tienen una nueva forma de entender las cosas de Dios, tienen un conocimiento. Recordamos la palabra revelar, dar a conocer o descubrir un velo. Literalmente, los apóstoles y profetas tenían un conocimiento muy superior de quién es Jesús. Desde los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas generales y hasta el Apocalipsis, todas las cartas del Nuevo Testamento hablan mucho de quién es Jesús y habla a todas las naciones. En muchas ocasiones, incluso los escritores, no nada más Pablo, algunos otros escritores dicen a los dispersos, o sea, los judíos que estaban dispersos porque habían sido pues expatriados de Jerusalén, o habla a las diferentes etnias en algunos otros lugares. Y de esta manera vemos entonces cómo esta plena revelación del Nuevo Testamento alcanza a todas las naciones. Tiene una revelación exactamente importante, la misma importancia que tuvo en el Antiguo Testamento. Y ahora solamente es para llevar el Evangelio a todas las naciones. El plan de Dios era perfecto. No es que los judíos se quedaran con esa revelación o que la iglesia solamente quedara en Jerusalén. Definitivamente la iglesia tenía que salir
como describe este texto, a muchas naciones y llevar la palabra del Señor. Para todas las naciones, literalmente, todas las etnias, todos los grupos idiomáticos, étnicos o culturales necesitan el mensaje de la palabra del Señor. Y esto sigue siendo el ministerio apostólico. El ministerio de los que realmente son apóstoles llevan la palabra a otras naciones. Dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, el misterio de Cristo, o sea, Cristo como Salvador, todo lo que son las doctrinas de la gracia se revela en el Nuevo Testamento. Pero además de esto, dice que los no judíos son copartícipes. Y en muchas ocasiones Pablo lo menciona en sus cartas. Ya no nada más para judíos, ahora para los extranjeros. Ya en algún momento se predica a los judíos, se les trata de convencer. Algunos judíos se convirtieron, otros no se quisieron convertir. De hecho, muchos judíos persiguieron a Pablo en el libro de los Hechos. Pero muchos de los gentiles que reciben la palabra del Señor tienen la misma posibilidad de ser salvos y están, dice, participando de la promesa. O sea, no son creyentes como de un segundo orden, porque algunas personas piensan así, que el cristianismo es como de segundo orden. Realmente es el mismo orden dado por Dios. Todo el Antiguo Testamento era preparatorio y temporal, y venido el Evangelio del Nuevo Testamento es atemporal. Es para todas las naciones y es pues de una manera que hace que los que están en Cristo tienen la misma bendición que tenían los judíos de ser el pueblo de Dios. Por eso decimos, ahora la iglesia somos el pueblo de Dios. Si hay judíos que se conviertan en el evangelio, son parte del pueblo de Dios en este momento. Pero toda la iglesia en todas las naciones, todas las culturas y razas, gente que sirve al Señor, que está en la obra del Señor, que es cristiana, bueno, pues entonces somos copartícipes de la promesa. Promesa en Cristo Jesús. Es así contundente la narración de Pablo, la forma de escribirlo, porque dice, es la promesa en Cristo Jesús. No es una promesa fuera de Jesús, dice en. Entonces, esta partícula preposicional habla de una total ubicación, pertenencia y ubicación. Pertenecemos y estamos ubicados en Cristo, quiere decir la promesa en Cristo, pero dice por medio de el Evangelio. Aquí dice que el Evangelio es como el agente que nos lleva a la salvación. Quienes oímos el Evangelio, quienes recibimos el Evangelio, quienes seguimos el Evangelio, somos salvos por la gracia del Señor y no necesitamos ya estar siguiendo los ritualismos del judaísmo. Versículo 7 habla de un misterio. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces describe su propio ministerio. Dice, de este evangelio de Cristo Jesús, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Entonces da una descripción así totalmente amplia de su ministerio. Dice, yo soy ministro de Dios en Cristo para dar la palabra de salvación a todas las naciones. Y esto es igual de importante que el ministerio que tenían los judíos. De hecho, el ministerio de los judíos fue temporal. Posteriormente la iglesia ya tiene 2000 años predicando a muchas naciones. Entonces vemos ahí como dice Pablo, tengo un ministerio, soy un siervo del Señor por el don de la gracia de Dios. Pablo describe de manera muy contundente que es siervo por gracia. O sea, nuestro ministerio siempre es por la gracia de Dios. No es porque nosotros tengamos habilidades o porque tengamos algunas cualidades muy especiales. Por la gracia de Dios estamos en la obra del Señor. Como decide a Pablo enseguida, describe, dice, soy el más pequeño de todos los creyentes y por la gracia del Señor yo puedo predicar el Evangelio. Entonces vemos aquí la abundancia de la salvación para la iglesia, predicar la salvación, pero también la gracia en un servidor que predica a las naciones y dice, soy ministro de Cristo por la gracia, un regalo de la gracia de Dios. No es contundente, es enfático, el don de la gracia de Dios. Algo así como el regalo de la gracia de Dios que nos produce un gran gozo. Así tengo yo esta gracia como la fuente de mi ministerio y de mi salvación y de lo que tengo que hacer para Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Y dice que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, este ministerio nuevo a los gentiles de mucho alcance, de nueva revelación, de la misma importancia que el Antiguo Testamento, dice, ahora me ha sido dado según la operación del poder de Dios. No es un ministerio pequeño o sin poder, dice, es un gran poder. El gran poder del ministerio, la predicación del Evangelio, llevar todas las señales que el Evangelio implica, es por la operación del poder de Dios. La omnipotencia de Dios está enfocada en el ministerio cristiano. Gracias a Dios podemos servir como continuación de este ministerio de hace 2000 años. Por la misericordia de Dios tenemos el poder de Dios para seguir predicando la palabra. Servicio por gracia, don y poder. Tenemos esta conclusión de ese texto. Ahora, el alcance del servicio del Señor aplicado a nosotros, ya no nada más a Pablo, sino a nosotros como creyentes, vemos que hay una serie de circunstancias. Puede haber cárcel y consagración. O sea, Pablo cuando dice soy prisionero de Cristo, se refiere sí a estar preso de Jesús. Muchas veces dice soy esclavo de Cristo. Incluso es un texto muy repetido el día de hoy. Hay incluso temas y hay algunos ministerios
esclavo de Cristo, siervo de Cristo. Eso es cierto, somos esclavos de Cristo, pero también hubo cárcel física. En varias ocasiones a Pablo lo encarcelaron, lo golpearon por estar predicando la palabra del Señor. Entonces dice que hay adversidades y oposición. Sin embargo, tenemos que continuar el ministerio. En el ministerio no siempre es fácil, no es un regalo cotidiano, hay mucha bendición de Dios, pero hay ocasiones en que hay oposición. Pablo fue apedreado casi hasta la muerte, si no es que hasta la muerte, como vemos ahí en Listra, pero también hubo hambres, hubo naufragios, hubo ataques, hubo menosprecio, hubo golpes para él y para sus acompañantes en la obra de Dios. Y esta historia se sigue repitiendo en las misiones mundiales. Los que llevan la palabra de Dios en muchas ocasiones, lamentablemente, han sido golpeados o asesinados, de lo cual hay un testimonio abundante. Muchos ministros están predicando la palabra de Dios por pura gracia, pero también muchos han sido atacados. Dice que hay un testimonio, la gracia del Señor para ministerios específicos. Entonces nosotros reconocemos esto como una ampliación, una amplitud del testimonio. Los judíos estaban dedicados a Jerusalén y Pablo a las naciones y otros con Pablo a muchas naciones. Ahora nosotros también tenemos ministerios específicos, gracias a Dios que tenemos una diversidad. Hay personas dedicadas solamente a una cultura, a un idioma, a un grupo étnico. Hay personas que se dedican a muchas culturas y han predicado a muchos grupos étnicos. Por la gracia de Dios tenemos ministerios muy distintos. Ningún ministerio es superior, ninguno es inferior, somos complementarios. Somos diferentes pero complementarios, no podemos menospreciar. Todo el favor de Dios está dado para nuestro ministerio, para que lo podamos desarrollar. Los valores que vemos en el ministerio es que la obra de Dios siempre tiene una dirección. La dirección es dada por Dios. Quien nos dirige es Dios. Debemos de decir como Pablo en algún momento que Dios le dirigiera, ¿no? Recordamos aquella visión del varón macedonio, ahí en los viajes misioneros, cómo Dios le llamó a Macedonia, a Europa, cuando Pablo quería predicar en Asia, porque él mismo era asiático. Entonces a veces tenemos algún prejuicio, tenemos limitantes o tenemos reduccionismos, pero nosotros tenemos que ampliar la obra de acuerdo a la dirección. Si Dios nos dirige a un grupo o a muchos grupos étnicos, ahí tenemos que ministrar. Por eso tenemos la grande bendición de que cada iglesia local es una forma muy especial de manejar el ministerio. No se puede repetir las iglesias locales por la misericordia de Dios, y esto nos debe de llevar a nosotros a ser somos parte de una iglesia local que, aunque a veces amamos las iglesias donde hemos estado o hemos conocido ministerios, pero donde estamos ahora inmersos por la gracia de Dios, tenemos que seguir ministrando. Tenemos que estar en ese ministerio y sí cambiamos. Hay ocasiones, algunas modalidades de liturgia, algunas modalidades de organización, pero siempre que sea de acuerdo con la palabra de Dios, con la santidad de Dios y con su palabra. Las escrituras, dice Pablo, lean lo que yo he visto en mi ministerio, lo que yo he compartido, para que tengan entendimiento en esta relevancia de cómo es el ministerio. Nosotros ya no tenemos escrituras para tener al nivel de la palabra de Dios. Cuando terminó Apocalipsis acabó esa revelación, el tiempo de la revelación, pero sí tenemos mucha iluminación y tenemos muchos testimonios para servir y para predicar, y siempre será de acuerdo a la palabra del Señor. De manera que no hay novedades en el ministerio. No tiene que haber novedades, modalidades, ni tampoco modas. Debe de ser de acuerdo a la palabra, adaptado a nuestro contexto, a toda la multiforme forma de comunicarse el día de hoy, la cultura, las necesidades que hoy tenemos tan grandes. Bueno, ahí las escrituras tienen que ser llevadas para que llevemos la palabra del Señor. Lo que no era conocido, que usa la palabra misterio Pablo en varias ocasiones en este texto, no era conocido por los judíos, pero sí es dado el ministerio a los gentiles. Qué bendición tan grande que los judíos no conocían esto, pero esta riqueza del ministerio de quién es Jesús es toda la iglesia. Nosotros los gentiles tenemos que predicar a otras personas y darle la gloria a Dios, y aquí, así el evangelio es para muchas razas, ¿no? Ha habido la bendición de ver cómo la palabra se predica en muchos idiomas, reuniones multiculturales donde vemos personas de otras nacionalidades que ni siquiera entendemos ni una palabra de su idioma, pero por la gracia de Dios también son creyentes, también siguen al Señor, y es esta la belleza del evangelio. La palabra tiene que ser llevada a todas las naciones. Para los judíos hay la misma herencia y revelación. No somos de segundo orden, tenemos la misma revelación y bendición, ahora para muchas naciones, ahora en Cristo, pero no tenemos que sentir como que nos falta algo o aquellas ceremonias del judaísmo. Hay una participación, una promesa. Nosotros participamos de la misma gracia por el poder de Dios y el diseño del Señor dado para nosotros. Somos ministros del Evangelio por la gracia del Señor, igual que Pablo. Recordamos, ministro es un servidor con mucha humildad. Tenemos que ser servidores con humildad al Señor, a su iglesia y a la gente que lo requiera. Llamados por Dios, hay un don, una gracia y una operación. Si ven 1 Corintios 2, del 4 al 6, dice que el Padre nos da operaciones
que la gracia vino por Jesús y los dones vienen por el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí a la Trinidad actuando. Cuando dice Pablo, hay don, hay gracia y operación, en este texto de Efesios está haciendo una alusión a Corintios, es Primera de Corintios 12, 4 al 6, de manera que dice que la forma de servir al Señor puede ser muy diversa. Gracias a Dios las operaciones que da el Padre son muy diversas. Habla de un poder grandísimo. Entonces usted como creyente tiene que operar, tiene que seguir, tiene que funcionar, tiene que predicar. Vamos operando la gracia de Dios. La gracia dada por Jesús en la salvación y en el Evangelio es abundante para nosotros. Y el don, o los dones del Espíritu Santo que son dados como milagros especiales para poder servir, siempre estarán presentes en el ministerio. Don, gracia y operación, de acuerdo a, como dice Corintios 12, 4 a 6, primera carta, y también aquí en Efesios capítulo 3:7. Vamos a ver una segunda cualidad del ministerio de Pablo, que también se aplica a nosotros, y esta cualidad es conocimiento. Efesios 3, del 8 al 13, nos habla de un conocimiento. Dice que Pablo se dedicó a enseñar el Evangelio. 3:8 dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que esta abundante gracia, este abundante mensaje, este alcance multinacional, llevó a Pablo a ser humilde. No dijo, soy mejor que otros o tengo más alcance. Recordemos que a veces el menosprecio constante para Pablo, que siempre le decían, tú no eres de los 12, tú no eres de los que estuvieron con Jesús. Entonces ese menosprecio que había, sin embargo, por la gracia de Dios, le dio un gran alcance. Hay muchos más escritos de Pablo, mucha más revelación, mucha más teología de un solo hombre que en muchos otros hombres que son complementarios, decimos, pero por la gracia de Dios, este hombre tuvo un gran alcance. Sin embargo, él dice, con toda humildad, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces Pablo decía, así si pudiéramos decir quién es el menor de los santos, así el que no tiene esa relevancia, esa importancia, que no tiene un gran ministerio, y ve el ministerio que tuvo. Dice, yo soy menos que el más pequeño. Él aprendió la humildad. De hecho, el Evangelio nos ayuda a ser humildes. Entre más trato con Dios, entre más bendición con Dios, entre más gracia del Señor, más humildes. Siempre recordamos esto. Los ministros más grandes tienen que ser más humildes. Que no caigamos en la soberbia, que es un modelo tan mundano y tan carnal. Y dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Entonces, recuerda otra vez la palabra gracia y la palabra proclamación. La gracia para proclamar a los no judíos. Es una manera muy, muy específica. Le habla a una iglesia no judía y dice, bueno, ustedes tienen la gracia de que Dios me llamó para que les pueda predicar la palabra. Qué bueno que no se quedó nada más en una visión judía, sino que el Señor lo llevó en el plan perfecto de Dios. Pablo fue sensible y pudo llevar ese impulso maravilloso con Pablo y con otros, Timoteo, Lucas, otros colaboradores de Pablo, la palabra a otras naciones. Dice que entonces es muy específica esta gracia de anunciar entre los gentiles. Entonces tenemos que ver aquí, dado que había como un gran valor a los que anunciaban entre los judíos. Cuando Pablo escribió esta carta, era así muy relevante el ministerio de los apóstoles en Jerusalén y era muy conocido, la iglesia había crecido mucho en Jerusalén y muchas personas pensaban que era lo único, predicar en Jerusalén. Y Pablo dice, tengo una gracia de anunciar entre los gentiles. Es algo así totalmente complementario. No entre judíos, sino entre gentiles. Ahora, este mensaje es totalmente distinto, porque los judíos tenían el mensaje del Antiguo Testamento y los gentiles no tenían ese antecedente. Por eso muchas veces se explica la revelación, la gracia, Moisés, los profetas, para que la gente entendiera, los no judíos. Pero dice, ahora para nosotros nos enriquece en este ministerio, proclamar para los no judíos. Y luego dice el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces eso, así como una descripción muy amplia, nos lleva a algo muy específico y muy amplio. Muy específico porque es gracia para los gentiles, pero es muy amplio porque dice el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué predicaba Pablo? A Cristo. Nosotros también tenemos que predicar siempre a Cristo. La palabra inescrutable se traduce como que es difícil de comprender, así, algo inescrutable que no se puede comprender, que es difícil de reconocer o de observar. Habla así como una cierta dificultad para percibirlo, porque realmente los judíos no lo percibieron y los no judíos a veces no lo percibían. Sin embargo, por la misericordia del Señor, sí tenemos que ver cómo escrutar este mensaje, cómo hacerlo entendible para las personas. Era muy difícil para los judíos entender que Jesús murió por nosotros, que Dios se encarnó, que a Dios lo golpearon, que Dios sangró, que Dios murió
que Dios resucitó por nosotros, esta persona de la Trinidad, era difícil. A los judíos era así casi imposible de entender. Y sin embargo, gracias a Dios, el Evangelio siguió llegando tanto a judíos como a no judíos. Mayormente a no judíos, como vemos la narración en Hechos y aquí en las cartas de Pablo. Pero dice, este Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, no se pueden percibir fácilmente, no se pueden comprender y son grandes riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo es la salvación, el perdón, el amor, la gracia derramada, la redención, la regeneración, la santificación. Todas las doctrinas de la gracia, que en otra pueden ser unas 16 que describen las cartas de Pablo. Todas esas doctrinas de bendición para nosotros los creyentes son dadas por Cristo. Es una grande, grande bendición. El Padre envió a Cristo. El Espíritu Santo está dando la labor de sustentar tanto la gloria para el Padre como para el Hijo, pero tiene una participación amplísima, el Espíritu Santo. Entonces dice, esas riquezas de Cristo inescrutables las puedo predicar por la gracia del Señor. Y recordamos otra vez la palabra evangelion, evangelio, quiere decir buena noticia, literalmente buen mensaje. Entonces este buen mensaje o buena nueva, como decían algunas palabras un poco más antiguas, algunos ministerios decían las buenas nuevas. Bueno, estas buenas nuevas se tienen que dar a conocer por la iglesia y son inescrutables, amplísimas por la gracia de Cristo. Dice el versículo 9, algo de aclarar y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces habla aquí de un desafío para Pablo. Dice, está bien, son inescrutables las riquezas de Cristo, tengo que hacerlas escrutables, tengo que hacerlas manejables, entendibles para la gente. Es el evangelio que no nada más era para los judíos, sino para los gentiles, pero las tengo que aclarar. Un ministerio tiene que aclarar, hasta implicando aquí el ministerio de proclamación y enseñanza. Ministerios básicos de la iglesia, proclamación y enseñanza. Hay muchos ministerios, pero proclamación y enseñanza son básicos. Proclamación porque así ganamos a la gente para Cristo, ¿no? Tenemos que predicarles, pero también la enseñanza, formar discípulos, hacer que la gente crezcamos en la fe, conozcamos la palabra, conozcamos a Dios más y entonces tenemos una forma clara de entender el evangelio. Dice Pablo aquí, les voy a aclarar a todos, o sea, ¿a cuántos? A todos. Pablo decía que tenía el desafío de hacer claro para todos el evangelio. Por eso vemos la historia en Hechos, como él predicaba, aún entre magistrados que no se burlaban mucho de él, sin embargo él seguía predicando y allí tenía un ministerio para la gloria de Dios. Pero dice, bueno, les quiero aclarar a todos la dispensación del misterio escondido. La palabra dispensación es así como un gran cambio que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la antigua dispensación y la nueva dispensación, nada más. Serían como dos en este caso, no hay más dispensacionalismo porque sería un error de interpretación. Pero dice Pablo, esta dispensación del misterio escondido, o sea, es una sola y ese misterio es uno solo. Y estaba escondido. Es interesantísimo, ¿no? Lo que no era conocido y estaba escondido. Misterio escondido. O sea, deba aclarar a todos algo que no era claro. No era claro para judíos, no era claro para los no judíos. Dice Pablo, les tengo que aclarar a todos la dispensación del misterio escondido, que Dios nos perdona en Cristo. Que somos redimidos, que somos salvos, que somos bendecidos, que somos restaurados por la gracia de Dios. Dice, este misterio escondido estaba así desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, el diseño de la salvación era desde la eternidad pasada. Siempre en la mente de Dios estuvo la redención. No fue cuando el hombre cayó, no fue cuando la iglesia empezó, no fue cuando el Antiguo Testamento empezó. Ya estaba diseñado. Recordamos que Dios tiene una mente perfecta en su omnisciencia. Entonces, les voy a aclarar la dispensación del misterio escondido desde los siglos pasados en Dios, que creó todas las cosas. O sea, esta claridad y esta eternidad para el plan de salvación estaba en la mente de Dios. No fue una improvisación, a Dios no le falla nada, no fue porque falló el Antiguo Testamento, ahora se inventa el Nuevo Testamento, porque hemos oído a veces ese tipo de interpretaciones, no es así. Realmente en el perfecto plan de Dios, Dios sabía que los judíos iban a fallar, Dios sabía que los cristianos no somos perfectos tampoco, sin embargo, por la gracia de Dios, tenemos el plan de seguir proclamando la palabra, con humildad y con alcance. Tenemos que decir al Dios que creó todas las cosas, tenemos que llevar este evangelio para la gente que no le conoce. Dice entonces también versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es un texto que tiene un poquito de complicación exegética porque tiene varias palabras que tenemos que aclarar. Dice la multiforme sabiduría de Dios. Además de que es una nueva dispensación, es un misterio que estaba escondido, la multiforme sabiduría. Recordamos, multiforme quiere decir que tiene muchas formas.
La sabiduría de Dios tiene muchas formas, no una sola nada más. O sea, los judíos pensaban que era nada más una, nada más para judíos. Te tienes que hacer judío, tienes que circuncidarte, ir a Jerusalén 3 veces al año, ir a las ceremonias allá en Jerusalén. No era así. De hecho, lamentablemente, la historia judía iba a acabar 40 años después. Como dijo Jesús, no pasará esta generación antes de que el templo sea derribado. En el año 70 después de Cristo fue derribado el templo. Palabra profética de Jesús en 40 años, menos de 40 años. Por eso dijo, no pasará esta generación. Y una generación se mide como 40 años. Entonces pasó que los judíos ya no iban a estar, ni en Jerusalén, ni iban a estar predicando la palabra, nada más allí. Tanta persecución que hubo, tanto asesinato para los mismos apóstoles que predicaban a los judíos. Parece que solamente Juan murió de vejez después de muchas cárceles y tormentos, pero los otros 11 apóstoles murieron de manera violenta, según la historia, no según la Biblia. Pero vemos ahí entonces que dice que hubo una forma de predicar y de servir al Antiguo Testamento, pero ahora es una multiforme. La sabiduría de Dios tiene muchas formas. Entonces, el papel de la iglesia, dice aquí, es que la iglesia debe conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese texto tiene un poquito de complicación porque la palabra principados y potestades se usa a veces para ángeles y también para demonios. Entonces tenemos que ver aquí que el apóstol Pablo en muchas ocasiones usa principados y potestades para referirse a demonios. Efesios 6:12 dice principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes celestiales. En la misma carta a los Efesios, que estamos a 3 capítulos, dice, bueno, ahí son demonios. También dice Romanos 8:38, ni principados ni potestades, hablando de lo que no nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, y habla de demonios en este caso. Y Colosenses 2:15 dice, Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió, la derrota de los Satanás y sus demonios. Entonces tenemos aquí 3 textos que Pablo mismo habla de demonios, pero dice ahí, para que por medio de la iglesia se ha dado a conocer esto a los principados y potestades en los lugares celestiales. La complicación es cuando habla de lugares celestiales, porque entonces podría hablarse también de ángeles que están escuchando la labor del evangelio. Nuestra conclusión es que se puede referir a las dos partes. Realmente, cuando la iglesia llega y predica la palabra, los Satanás y sus demonios son avergonzados, son exhibidos en su derrota espiritual, son fuertes, pero hay una derrota para ellos con el evangelio. La iglesia predica, la iglesia lleva palabra, lleva liberación. Vemos cuánta gente es librada de acción demoníaca, cuánta gente es librada del pecado, que el pecado es una esclavitud también en cuanto a las cuestiones satánicas, pero también los mismos ángeles, dice en otros contextos, ven la predicación del evangelio y anhelan lo que nosotros tenemos. Los ángeles anhelan lo que la iglesia tiene, y eso lo maneja también Pablo en su carta a los Efesios. Entonces concluimos que principados y potestades en los lugares celestiales se refiere a los dos. Se refiere a Satanás y sus demonios. Cuando predicamos la palabra hay una derrota para ellos, pero también los ángeles están escuchando la palabra cuando Dios lo permite, porque los ángeles no son omnipresentes ni omniscientes. Entonces, cuando los ángeles ven la proclamación, también se gozan de lo que estamos haciendo nosotros. Imagínense, cuando hablamos de ángeles, seres preciosos, santos, con tanta cualidad que podríamos admirar de ellos, nosotros tenemos el privilegio que no tienen ellos, predicar el evangelio. Ningún ángel va a predicar el evangelio, le toca a la iglesia. Por eso dice, por medio de la iglesia, otra vez la palabra de agencia, la iglesia es el medio de proclamación. Siempre la iglesia predica el evangelio. Nosotros tenemos que llegar a predicar, hablar de la salvación, hablar del perdón, orar por la gente, aun cuando oramos para que Dios libre de demonios a la gente o del pecado en que estamos viendo toda la gente sin Cristo. En ese momento se cumple este texto. Dice 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vemos aquí entonces que hay un diseño otra vez, conforme a, es decir, de acuerdo a un diseño perfecto. Proclamamos a los demonios y Satanás y también a los ángeles, escuchan la proclamación, cuando Dios les permite escuchar la proclamación, conforme a este propósito eterno. Estamos de acuerdo a un diseño, entonces Dios es un ser de grandes diseños. No improvisamos, no inventamos, por eso siempre el diseño perfecto de la palabra de Dios es nuestra base. Predicamos la palabra de Dios, no predicamos otras cosas. Podemos conocer a muchos teólogos, conocemos a muchos hermanos en Cristo, grandes maestros, otros que a veces no son tan buenos realmente, incluso algunos que pueden llegar a ser malos predicadores del evangelio. Sin embargo, nosotros predicamos la palabra. Predicamos la palabra y tenemos ese gran compromiso de siempre estar allí conociendo la palabra. Dice, el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, el propósito de Dios, esta salvación, esta proclamación, este alcance a los gentiles para Pablo en su ministerio, se hizo en Cristo Jesús otra vez. Vemos otra vez, como dice en Cristo, es otra palabra enfática de este capítulo, vemos ahí que es en Cristo nuevamente. Por eso proclamamos a Jesús y hablamos de la centralidad de Jesús.
la centralidad del Hijo de Dios. No hay una centralidad de otros ministerios o personas. Los ministerios o personas son importantes y les amamos. Sin embargo, lamentablemente vamos a tener por la mortalidad que ser quitados. Sin embargo, el que nunca va a ser quitado es Jesús. Ya en 2000 años de predicación, el que sigue siendo el centro de la proclamación, el que sigue siendo el pastor, el Señor, el santo a quien proclamamos es Jesús. Y aun si el Señor tarda en venir por su iglesia y la iglesia continúa por mucho tiempo predicando aquí en la tierra, pues sí, seguirá siendo el centro. De una iglesia sana, siempre el centro es Jesús. Jesús es el centro de la proclamación de una iglesia sana. Versículo 12 habla de una seguridad, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y dice aquí entonces de una certeza y una posibilidad. ¿En quién? En Jesús. Siempre tenemos que estar viendo todo el antetexto para no sacar conclusiones erróneas. En este Señor Jesucristo, que es el central mensaje del Evangelio, que es el Señor, que es el pastor de la iglesia, el que da su vida por nosotros, en Él tenemos seguridad y acceso. La palabra seguridad quiere decir que no hay riesgo. O sea, no hay ningún riesgo si nos acercamos a través de Jesús. Si usamos a Jesús como mediador para pedirle perdón a Dios, somos perdonados. Y tenemos en Jesús el medio para orar, para dedicarnos, para servir, siempre tenemos esa seguridad. No hay ningún riesgo. Tenemos una grande bendición. Mientras no nos apartemos de la santidad, no nos apartemos del Evangelio, hay una seguridad y acceso en cuanto a nuestra oración, nuestra vida, nuestro estilo de vida para con los demás y también del ministerio. Si no estamos en las cosas del Señor, siempre tenemos una seguridad y acceso para seguir predicando. La certeza y la posibilidad. Mientras Dios permita que prediquemos, lo haremos. Mientras Dios permita que podamos evangelizar, lo haremos. Mientras Dios permita que edifiquemos a su iglesia, lo haremos por la pura gracia de Dios. Cuando el Señor disponga otro plan, no habrá ninguna circunstancia adversa. Dios levantará a otros predicadores, a otras iglesias, a otros hermanos, para que la obra continúe de acuerdo a esa centralidad que es de Jesús. Dice, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Recordamos aquí entonces que la palabra acceso habla de una posibilidad de llegar. Habla de hecho de un camino. Un acceso es un camino y una posibilidad de llegar. Entonces tenemos en Cristo Jesús la posibilidad de llegar y tenemos un camino. La santidad, la consagración, el entregarnos al Señor Jesús, el adorarle, el servirle con todo el corazón, el estar siempre en la obra de Dios. Tenemos esta seguridad de acceso por medio de la fe en Él. La fe aquí como medio, otra vez, la fe como medio en este texto nos habla de que creyendo en Jesús podemos continuar. De manera que podemos ser perdonados, restaurados, llamados para servicio y siempre por la gracia de Dios lo podemos hacer. Ahora, dice el versículo 13 algo acerca de la gloria. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Tenemos aquí entonces un concepto del ministerio, que el sufrimiento nos fortalece. El sufrimiento nos fortalece. No es algo así como buscar el sufrimiento, como ser masoquistas, pero dice la palabra del Señor, dado que tenemos esta gran revelación, nunca podemos sacar un texto de su contexto, a Jesús como centralidad del Evangelio a los gentiles, un gran acceso, un alcance mundial de la palabra. Por todo esto, les pido, hermanos, hablándole Pablo a la iglesia en Éfeso, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes. O sea, les pido, hermanos, que no se debiliten porque yo estoy en la cárcel. No se debiliten porque estoy siendo perseguido. No se debiliten porque estoy en un naufragio. No se debiliten porque estoy en alguna de las, decía Pablo, señales de mi apostolado. Tengo en el cuerpo las señales del apostolado. Dice Pablo, no se desmayen, sigan adelante. Fortalezcanse porque nosotros tenemos una gran labor. La gran labor es seguir proclamando el Evangelio. El Evangelio se tiene que seguir proclamando. Sí, era lamentable los golpes contra Pablo, el hambre, los ayunos forzados, a veces voluntarios que Pablo tuvo que estar allí, las cárceles. Pero dice Pablo, entonces hermanos, no se desmayen por esto. No se sientan tan mal, tan debilitados a causa de esto, porque son tribulaciones por ustedes. Fíjense qué palabra tan madura de Pablo. Dice, estoy sufriendo por la iglesia. O sea que un siervo de Dios sufre por la iglesia. No se beneficia de la iglesia, no utiliza la iglesia, no manipula. Dice, estoy sufriendo por ustedes. Ahora, es un sufrimiento que llega cuando hay persecución. Bueno, entonces Pablo, no es algo que busquemos por imprudencia o que busquemos de una manera totalmente fuera de lo razonable. Dice Pablo, cuando venga el sufrimiento, es por ustedes, hermanos. Mi sufrimiento es por ustedes, para que ustedes no desmayen por todo lo que está pasando en mi vida. Pero ese sufrimiento, dice, las cuales, esas tribulaciones, son vuestra gloria. Entonces habla de la gloria de Dios, esta gloria, el brillo de Dios, la excelencia de Dios, lo incomparable de Dios. Y ahora esta misma palabra dice, ustedes tienen la gloria
de que Pablo sufre por el ministerio a los gentiles. Es lo que dice el texto. Estoy predicando y no me entienden los judíos. Todo Hechos habla de este ministerio, este ataque contra Pablo. Y dice, bueno, esas aflicciones son gloria para ustedes. O sea, no se sientan debilitados. Como Jesús le dijo a Pedro, no pones los ojos en las cosas de Dios, en las de los hombres. O sea, no eres así. En las cosas de Dios eres como Satanás. Dice ahí entonces Pablo, ahora no desmayen. Cierto que estoy encarcelado, cierto que me persiguen, cierto que estoy en naufragio, cierto que perdí todo, cierto que estoy solo, cierto que estoy enfermo, cierto que estoy envejeciendo. Sin embargo, estos sufrimientos son gloria para ustedes. O sea, son algo por lo que ustedes se pueden gozar. No lo buscamos, no esperamos que suceda para nosotros empezar a gozarnos, sino que cuando alguien sufre en Cristo, oramos, intercedemos, hacemos todo lo que podamos por ayudarle, como a Pablo también le ayudaban. Pero dice, este padecimiento es la gloria para ustedes. Un verdadero apóstol sufre por la causa de Dios. Y de eso tenemos testimonios en la palabra y en los 2000 años de historia de la iglesia también hay testimonios. Apóstoles que al morir, que al ser decapitados, al ser tragados por fieras allá en Roma o al ser muertos en cualquier nación donde se ha predicado la palabra, sin embargo, la iglesia continuó predicando. Decimos, no buscamos nunca ese tipo de desenlace fatal, pero cuando llegue el sufrimiento, que no nos derribe. Que el sufrimiento no nos derribe porque somos muy frágiles, somos muy débiles, no tenemos esa fortaleza espiritual. Sin embargo, pidamos al Señor que cuando llegue un gran sufrimiento sea la gloria para los demás. Y esto ha pasado y sigue pasando y seguirá pasando, mientras el Señor lo permita. El padecimiento de hombres y mujeres de Dios siempre fortalece a la iglesia genuina, la iglesia continua. Repetimos, no buscamos, ni estamos por imprudencia, pero sí cuando llegue el sufrimiento de alguien, aún la muerte de alguien, tenemos que alabar a Dios y darle gracias por esa vida. La vida de Pablo hace 2000 años sigue siendo tan específica, tan, diríamos, explicada en todo el Nuevo Testamento. Hechos y las cartas de Pablo y de otros de los mismos apóstoles, porque fue un hombre tan dedicado. Una gran caridad en su dedicación, y aunque llegó a la cárcel y llegó a perder todo porque estaba predicando la palabra, esto no lo debilitó. Nunca dijo que se sentía autocomplaciente o se sentía debilitado. Nada de autocompasión. Ahora, el conocimiento del ministerio se aplica también a nosotros. Dos cualidades: humildad y proclamación. Nosotros tenemos que también ser gente muy humilde. Entre mayor ministerio el Señor nos quiera conceder, más humildes. Porque si caemos en soberbia, la soberbia ataca el plan de Dios y nos lleva a muchos lugares donde no quiere Dios que estemos. La soberbia nunca es plan de Dios para nosotros. La prosperidad, la bendición, el respaldo, la gracia de Dios, que siempre sea para tener humildad. Con toda humildad reconozco la gracia de Dios en mi vida y veo la gracia de Dios en mis hermanos, compañeros de ministerio, para que sigan adelante. Y el regalo de proclamación, seguimos proclamando la palabra, seguimos hablando de Jesús. Este es el mensaje que tenemos que hacer. También hacer claro el evangelio es como un gran reto para nosotros. Ese diseño y conocimiento del plan perfecto de Dios tiene que darse en nuestra vida. Nosotros tenemos que aclarar a todos el evangelio. Para aclarar se tiene que estudiar mucho, se tiene que dedicar mucho, se tiene que estar enfocando mucho, un gran trabajo de conocimiento para poder llevarlo a que otros lo conozcan. Imagínense cuánto tiempo dedicó Pablo a estudiar. Desde su judaísmo y en su cristianismo era un hombre dedicado al estudio. Por eso dice la palabra que ese gran conocimiento que Dios le concedió habla del plan perfecto de Dios. Nosotros también en Cristo tenemos que conocer más para poder enseñar a otros. Cada persona que estamos en la iglesia tenemos la bendición de hacerlo. El compromiso de la iglesia es que la sabiduría de Dios nos lleve a proclamar aún ante la acción demoníaca y aún ante la expectativa de ángeles que pueden ver nuestro ministerio. Por eso cuando lleguemos y alguien es esclavo del pecado, le decimos, eres librado del pecado. Si te conviertes a Cristo, al Señor Jesús, vas a ser quitado el dominio de Satanás. Va a ser quitado de ti la influencia satánica y todo esto que no es el plan de Dios. Pero también cuando prediquemos la palabra de Dios, posiblemente haya ángeles, si Dios lo permite, y los ángeles pueden ver nuestro ministerio. Y anhelan los ángeles mirar las cosas que nosotros tenemos, dice la palabra, pero por la gracia de Dios tenemos el ministerio de proclamación, que es exclusivo de la iglesia. Dios sigue siendo para nosotros el que desde la eternidad diseñó este mensaje. No está improvisando, no son ocurrencias, no son modas, siempre tiene que ser el plan perfecto de Dios para su iglesia. Desde el Antiguo Testamento con los judíos y el Nuevo Testamento con la iglesia, y aún en nuestro contexto actual como iglesia, en cualquier lugar donde haya convertidos, contextos específicos, se tiene que predicar la palabra de Dios. Las bendiciones, la obra de Dios siempre será por medio de Él y por medio de Él. La obra de Dios va a continuar, no podemos detenerla, no podemos nosotros de ninguna manera dejar de proclamar, no podemos dejar de hacer la obra del Señor.
Y también la intercesión, fortaleza en el sufrimiento. Recordamos que tenemos un enfoque espiritual. Cuando suframos, hermanos, que sigamos fortalecidos en el Señor. Todo este sufrimiento que estamos teniendo, que es pues para nosotros desconocido, está nuevo, este tipo de pandemia, el sufrimiento, la muerte de gente que amamos, toda la aflicción que aún continúa, pues pidamos a Dios fortaleza. Porque solamente si Dios nos permite la vida, tenemos que dedicarla al servicio. Quienes ya fueron llamados a la presencia del Señor, nos seguirán doliendo. Sin embargo, damos gracias a Dios porque aún la obra de Dios puede continuar mientras haya la oportunidad de que alguien predique y que alguien escuche el mensaje. Entonces tenemos que seguir fortalecidos en el sufrimiento. No vamos a buscarlo, no nos agrada. Siempre tenemos una gran crisis con el sufrimiento, pero el enfoque espiritual es que aún en la persecución puede haber fortaleza. Pablo decía, el encarcelamiento, pérdida económica, el estar solo, el estar enfrentando el ministerio, todo lo que Pablo enfrentó, vemos en Hechos de los Apóstoles, bueno, todo ese sufrimiento podía ser usado para la gloria del Señor. Vemos aquí entonces dos cualidades en el ministerio. El modelo de servicio de Pablo habla de una gran dedicación. Un hombre tan dedicado que no se dejó debilitar porque decían que no era de los 12 apóstoles, que no era apóstol, de hecho, y vemos esto en la carta a los Corintios, ¿no? Que decían, tú no eres de los apóstoles, y Pablo fundó esa iglesia, nada menos. Entonces vemos que a veces hay menosprecio, a veces falta de entendimiento, a veces no hay una valoración del ministerio. Sin embargo, Pablo siguió predicando y siguió haciendo la obra, y Dios le dio la gran victoria. Nosotros tenemos hoy una posibilidad de continuar como iglesia porque hubo personas valientes, como Pablo, que en su momento enfrentaron todo, aún la muerte, con tal de seguir predicando la palabra. Y nosotros también seguimos enfrentando lo que sea y cuando Dios lo permita, pero con la fortaleza del Señor. Por eso pidamos fortaleza para toda la iglesia del Señor, para que sigamos proclamando este evangelio. Las dos cualidades son alcance y conocimiento. Recordamos el alcance no nada más para judíos, sino también para gentiles. El alcance del ministerio a todas las naciones y el conocimiento de Jesús. Pablo tuvo revelación allá en Hechos 9 del Señor Jesús y pudo conocer toda la gracia y todo el evangelio porque realmente era el plan de Dios para su vida. De manera que nosotros también como iglesia tenemos la bendición de continuar en la gracia del Señor haciendo esta obra por la misericordia de nuestro Dios. Efesios 3 del 1 al 13. Cualidades del ministerio, 2, alcance y conocimiento. Queremos orar por nosotros como iglesia, hermanos, todo este tiempo de tanta dificultad, que Dios nos fortalezca, nos permita la bendición de seguir en su obra y que cualquiera que sea la circunstancia que enfrentemos, en todo Dios sea glorificado. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este texto de Efesios 3, 1 al 13. Cualidades del ministerio de Pablo. Vemos un hombre que tuvo un gran alcance, que tuvo un gran conocimiento en tu palabra. Hoy te pedimos esa misma bendición, Señor, que podamos continuar como tu iglesia ya en este tiempo tan difícil de proclamar la palabra, aunque ahora todo sea muy electrónico, no sé exactamente como nosotros estamos acostumbrados por décadas para servir, queremos adaptarnos y te agradecemos por la capacidad que das a algunos hermanos en la iglesia de adaptarnos a esta proclamación, a este tipo de reuniones, este tipo de distanciamiento físico, pero que nunca haya distanciamiento espiritual, que sigamos cercanos en lo espiritual siendo edificados por tu gracia, que nos guardes en este tiempo tan difícil, Señor, porque sabemos que este riesgo sigue tan alto de contagios, estas personas que están ahora mismo padeciendo tanto por esta enfermedad. Pero te pedimos que tú te glorifiques en todo y que nos concedas la gracia de seguir predicando tu palabra. Pero que también tengamos un conocimiento de Jesús, así como Pablo tuvo ese impulso constante de conocer a Jesús cada día más. Nosotros también conozcamos a Jesús cada día más, tanto los que hoy se acercan a Cristo, que vengan a Cristo, que empiecen a seguir a Cristo, y los que ya estamos en el Señor, sigamos enamorados, sigamos comprometidos con conocer más del Señor. Como dice tu palabra, que tengamos ese conocimiento tan amplio del misterio revelado, que Cristo Jesús es el Señor, que es el Salvador para todas las naciones. Rogamos bendición para cada familia que nos escucha, cada persona, Señor, que hoy escuche el Evangelio o que somos parte de la iglesia, que nos sigamos edificando y que podamos seguir teniendo un mensaje de consolación y de bendición en tiempos tan difíciles como estamos viviendo. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención.